hablar contigo es algo que no es todos los días desde donde el estado, que es tu estado, eh, bueno, para nosotros, a nombre de Alianza Generacional, de su presidente, diputado Héctor Yunes Landa, es muy honroso eh, presentarte, pero entre nosotros que estamos orgullosos de ti, que tú honras no solo al estado de Veracruz del que eres oriundo, sino a México, y estás en el país más importante del mundo, en el primer nivel de tu carrera. Tú, en tu estado, que también has sido un referente de lo más importante como director del canal 4 Más, como coordinador de prensa y comunicación social en el gobierno de Veracruz, y ahora has estado en lugares a nivel internacional como Univisión, como Telemundo, como Telemundo de Los Ángeles, como reportero de Univisión y actualmente en Univisión Houston, que a nivel mundial es lo más importante. Tú eres quien entrevista a los líderes del mundo, a los presidentes, a los ministros. Entonces, creo que tú eres de las gentes que en estas orientaciones que nos puedas dar de los movimientos que se dan en Estados Unidos y que repercuten en el mundo, pues reconocemos que hoy lo hagas para nosotros. Tú que has tenido reconocimientos de lo más importante de la carrera en la que tú estás, como los 32 premios Emmy de la Academia de Ciencias, Arte y Televisión en Estados Unidos, la manzana de cristal de la alcaldía de Nueva York. Entonces eres una gente, orgullo de nosotros, pero eres una gente muy importante en lo que hagas. Entonces te reconocemos y te agradecemos. Tú sabes que te tenemos el cariño, los veracruzanos, te tenemos afecto, reconocimiento, respeto, y nos puede ganar el afecto, pero tú eres de los veracruzanos importantes en el mundo. Así que bienvenido para que nos des esta orientación, Raúl Painberg. Querido Jorge, gracias en primera instancia a esta presentación. Efectivamente, nos une particularmente a Jorge Moreno, como a Héctor Yunes, a Gonzalo Ramírez Pita, a muchas personas que hoy se han unido en esta transmisión, y Inocencio es uno de ellos que de alguna manera han marcado en muchos sentidos mi vida personal y profesional, debo decirlo de esa manera. Así que realmente me siento muy contento de estar aquí. Jorge, eh, realmente hemos compartido todo este tiempo y hemos compartido éxitos. Tú en una carrera brillante, al igual que lo han tenido todos ustedes, y al igual que he tenido la oportunidad de tener en lo que fue en principio una pasión de vida. Yo siempre le doy gracias a Dios por una simple y sencilla razón. El hecho de haber descubierto a edad temprana, a los 14 años, un mundo que a la postre se convertiría en mi razón de vida, en mi pasión auténtica en términos profesionales, y hablo naturalmente de la comunicación y de manera muy específica de la televisión, aunque he tenido también algunas oportunidades en la radio. Y por eso, si ustedes me permiten, en esta plática, por supuesto, después de agradecer a todos ustedes esta presencia, explicar un poco en lo que es el inicio de este objetivo, que es el enorme reto que representa para México la llegada al poder de un presidente electo que parece que ya está en funciones, aunque en realidad toma protesta a fines de enero del próximo 2025, que es Donald Trump.
y el efecto en aspectos fundamentales que han sido utilizados desde que él fue presidente en su primera etapa, que siguió manteniendo vivas durante lo que fue esa pauta que representa el gobierno de Joe Biden, hasta llegar a una nueva campaña que lo coloca nuevamente en la presidencia, en la Casa Blanca. Y por esa razón, simplemente quisiera empezar dando algunos antecedentes personales que me permiten llegar y desarrollar un tema de carácter binacional específicamente, aunque hay algunos elementos de carácter internacional que también tienen que tomarse muy en cuenta en esta ecuación. Y hago esta aclaración previa porque lo iremos descubriendo de alguna manera en la plática, en la charla, eh, porque tiene un impacto directo en la República Mexicana. Y la República Mexicana, a partir de ahora y desde hace ya algunas semanas, se convierte en un escenario propicio para las intenciones mediáticas de un presidente electo, que desde ya y desde hace algún tiempo ha venido preparando ese terreno a través de lo que él sabe hacer, que es colocarse siempre en el centro de la discusión, en el centro de los reflectores. Así que, sin más, me gustaría dar inicio. En verdad, compartirles el gusto enorme de poder participar en esta plática que sobre todas las cosas me da la oportunidad de saludar a muy queridos y siempre recordados amigos de Jalapa y de Veracruz, de Orizaba, de Córdoba, ciudades a las que me mantengo siempre unido, no solo por razones familiares, sino también por los momentos determinantes en mi vida que pasé en nuestras calles, en nuestros lugares. No puedo naturalmente olvidar mi llegada en 1981 a la pensión de Fallita Murillo, en donde, entre otros, como Jorge, Héctor Yunes fue un factor determinante para que pudiera alojarme en un cuarto en donde no solo compartí durante casi 4 años con Héctor, con los hermanos Polanco, con Luis El Pollo Pérez Fraga, con Víctor Yunes, el Chocho Vives, que aunque ya habían dejado ese techo, particularmente estos dos últimos seguían por inercia visitando la pensión de Fallita Murillo. Y fue ahí cuando, estudiando el propedéutico de la Facultad de Derecho, Héctor, que era un alumno aventajado, dedicado, de niveles superiores en nuestra facultad, empezó a mostrarme, a enseñarme los escenarios político-estudiantiles que entonces se vivían en una húmeda, fría, neblinosa ciudad de Jalapa. De Héctor escuché hablar por primera vez del licenciado Luis Porte Petit, le escuché mencionar al maestro Aureliano Hernández Palacios, quien tiempo después fue mi maestro, al mismo gobernador de esa época, don Rafael Hernández Ochoa, al licenciado Ignacio Morales Lechuga y a muchos más. Así que fue Héctor y amigos como Jorge quien me incluyen en una planilla de un movimiento estudiantil que él encabezó con el llamado FIREV, el Frente Independiente Revolucionario Estudiantil Veracruzano. Pero fue también en esa época cuando Roberto Bravo Garzón, que entonces era rector de la Universidad Veracruzana, me sugirió, debido a mi corta experiencia en un canal de televisión en Guadalajara, en donde antes viví, que fuera a visitar, que buscara trabajo en el recién estrenado Canal 4 Más. Y así lo hice. Después de un par de intentos, ya iniciado el sexenio de don Agustín Acosta Lagunes, el entonces director del Canal 4 Más, Miguel Guevara Rascón, me abrió las puertas del área de noticias. Primero me encargó labores sencillas. Me fue poniendo a prueba poco a poco. Incluso Miguel Guevara cometió el enorme error de mandarme al puerto de Veracruz con el famoso Roberto Cacala Blanco, que entonces era comentarista de deportes de esa televisora estatal. Y fue ahí, naturalmente, mi debut y despedida en el ámbito de la crónica deportiva. Roberto literalmente me reprobó y le dijo a Miguel Guevara: Miguel, este muchacho no es para deportes, es para noticias. Así que fue así que en una ausencia del entonces presentador oficial de noticias en el 4 Más, don Mario Nachón Pumarino, Miguel Guevara, el director, me pidió hacer
uno de los noticieros. Recuerdo muy bien haberle dicho, Miguel, tengo 19 años recién cumplidos, nadie me va a creer. Y Miguel reviró diciendo, mira, tienes bigote, tienes voz gruesa, te ves un poco más grande, así que solo te pones una camisa, un saco, una corbata y ya estuvo. Así que bueno, acaté por supuesto la indicación de Miguel Guevara Rascón, pero sabía que existía un grave problema. El bigote, la voz ronca no me preocupaba, pero el problema real fue la corbata y el saco para cumplir con este importante reto. Tampoco había dinero para salir corriendo, quisiéramos Casa Oliviero o cualquier lugar para comprar un traje, pero llegué a la pensión de Fallita, más bien preocupado. Comenté con Héctor esta problemática y entonces Héctor me dijo, Raúl, no hay ningún problema. Yo te presto la corbata y el saco azul marino. Y fue preciso, te presto el saco azul marino. Héctor fue pretencioso al especificar que me prestaba un saco azul marino porque era el único que él tenía, el único que había en ese cuarto. Así que al final pude cumplir con mi cita con bigote, pelo largo, borronca y por supuesto corbata y saco azul marino. Así fue mi primer noticiero estelar en 1981, acompañado entonces por Cristina Medina, por Clara Suárez, por el muy querido Roberto El Cacala Blanco. Y debo decir que desde entonces, 1981 a la fecha, diciembre del 2024, casi 44 años, dentro de poco tiempo, que no he dejado de estar vinculado a la presentación de noticieros. Así que muy especialmente a Héctor, a quienes vivieron esa época con nosotros, como el mismo Jorge, Pollo Pérez Fraga, en paz descanse, y muchos otros, por tiempos inmemorables. Particularmente a Héctor por ese apoyo, por ese afecto que como estudiante mayor y adelantado tuvo siempre para con mi persona. El saco azul marino, cuando finalmente y seguramente después de muchos meses y no años se lo devolví a Héctor, Héctor lo usaba en sus mítines políticos y todo el mundo le preguntaba que si era el saco que usaba Raúl Peinberg. Así que bueno, se hizo famoso. Amistad invaluable, amistad de siempre y para siempre. Sin embargo, esta sincronía después se perdió. Héctor nunca pudo convencerme para ser político y yo nunca pude convencerlo de hacerse periodista. Y no sé quién de los dos estaba más desorientado, pero bueno, al tiempo a él le fue muy bien. De entrada, el Canal 4 Más me dio la oportunidad también de conocer a muchos periodistas que enriquecieron mi vida profesional. Sería injusto si trato de recordar a todos. Naturalmente, Inocencio Valdés, Miguel Renón, Clara Suárez, Cristina Medina, Agustín Contreras Stein, Roberto Blanco, Benjamín Domínguez Olmos, Manuel Rosete, queridísimo Manuel, Sergio González Levet, Francisco Villagómez, Paco Villagómez, nuestro querido Miguel Molina, Raúl López Gómez, Mario Sánchez, queridísimo Mario, y lo sigo recordando además por el gran apoyo que recién llegado a Jalapa también me brindó. Miguel Ángel Cristiani, Arturo Reyes Isidoro, Quirino Moreno, Saúl Valencia, Melitón Morales, Orlando García, Omar Zúñiga, Norberto Galván, en fin, y perdón por no mencionarlos a todos. Simplemente aprovechar esta plataforma para explicar fuera del tema central un poco más de mis antecedentes, pero sobre todo para agradecer siempre desde el corazón a amigos, Jorge, a compañeros, todos que han marcado mi vida. No hay duda, como lo dijo Facundo Cabral, que la vida son encuentros y que cada encuentro nos marca para bien o para mal. Hoy, se los digo, me siento pleno de los encuentros que han marcado positivamente mi vida personal y profesional, sobre todo de aquellos que en mis inicios profesionales me dieron la oportunidad de vivir en Jalapa, en Veracruz y de conocer lugares tan hermosos como Orizaba, Córdoba y naturalmente
mi natal Santiago Tuxtla, la tierra materna, en donde están enterrados mis bisabuelos, en donde está enterrada mi abuela Dora, mi abuelo Rafael, en donde están enterrados primero mi padre hace 20 años y posteriormente mi madre hace poco menos de 3 años. Así que es algo que no se puede separar de todo esto que comento y platico con ustedes. Una etapa en Jalapa y en Veracruz que dieron pie a otras cosas que se vinieron presentando posteriormente. Oportunidades que dieron como resultado que en el año de 1991 recibiera la posibilidad de venir a Estados Unidos a trabajar hasta la que hoy ha sido mi casa, que es la empresa Univisión, aunque también estuve casi 8 años laborando para Telemundo. Pero desde esta óptica personal y periodística, he tenido, sí, la oportunidad, he podido ver la historia de la migración que desde muchos países como México, Centro y Sudamérica llegan o tratan de llegar a los Estados Unidos. Sabemos que las razones de esta migración ha sido históricamente humanitaria, económica, por seguridad naturalmente. Encontrar y buscar lo que muchos no encuentran en sus países de origen. Hoy, como lo he dicho, no solamente es la miseria la principal causa. La violencia generada por el crimen organizado que domina importantes regiones de nuestros países es otra de las razones de expulsión. La falta de desarrollo, de inversión en las microregiones expulsoras es otra razón más. Pero habría que añadir, muy importante, el tema ambiental como una causa adicional de expulsión hacia los Estados Unidos. Ese llamado cambio climático que afecta a pequeños propietarios, a pequeñas parcelas con sequías, inundaciones, devastadores huracanes, temperaturas extremas, que los hace a muchos de ellos ya no ir a buscar o a pasar miserias a ciudades cercanas con más actividad. Buscan sobre todo llegar a Estados Unidos porque ahí la hora de trabajo se la van a pagar hoy en día en promedio entre 13 y 15 dólares por hora. Esta situación naturalmente forma parte de un triángulo vital que enarbola el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Y aquí ya vamos empezando a entrar en materia. Estos temas, sobre todo el migratorio, han sido bandera, estandarte de la campaña política que lo trae nuevamente por segunda ocasión al poder. En esta ocasión, a partir de enero del año 2025, y que va a afectar naturalmente directamente su relación como países como México. Hablamos de la inmigración, por supuesto hablamos del fentanilo también y del intercambio comercial o del Tratado de Libre Comercio. Tres temas importantes. Hay muchos más, pero estos tres cubren la agenda inicial de quien ya ha empezado a gobernar aún antes de asumir la presidencia. Y aquí simplemente me gustaría hacer una muy breve reflexión porque en el caso de Trump, sin haber llegado a la presidencia, Trump ya está manejando los hilos de la política y el gobierno de los Estados Unidos, incluso de la relación internacional, como lo hemos dicho. Y en contrapartida, hay gobernantes que ya en pleno ejercicio constitucional parecieran no tener aún el manejo pleno del poder. Hay que tomarlo muy en cuenta porque es importante a partir de ahora. Mucho se especula sobre el futuro de la relación de México con Estados Unidos ahora que Trump ha ganado esta contienda. Y es que hay antecedentes y hechos más que obvios que hacen que el nuevo gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, se preocupe e incluso tema por lo que pueda venir. Las piezas en México se están moviendo rápidamente, tratando de generar un territorio, un escenario que apacigüe los ánimos de Donald Trump. Nos queda muy claro, incluido el tema de ayer, por ejemplo,
en el que el gobierno mexicano decide imponer aranceles hasta de un 35% a ciertos textiles provenientes de Asia. Esa para mí es una carta más que podrían utilizar en este intento o en estas presiones que ha ejercido Donald Trump. Pero más allá de eso, por un lado está ya también la experiencia que México vivió con Trump cuando este fue presidente de Estados Unidos del año 2016 al año 2020. Sobre todo por las exigencias al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para contener los flujos migratorios que de México, de Centro y de Sudamérica llegaban a territorio norteamericano. Aún se recuerda naturalmente la presión de Trump para que México pagara por el muro fronterizo, una situación que el gobierno de López Obrador acabó haciendo de forma diferente desde mi punto de vista, es decir, no usando ladrillos y cemento, pero sí convirtiendo a la Guardia Nacional de una fuerza de combate originalmente pensada para combatir al crimen organizado a un muro de contención de caravanas de migrantes provenientes del sur de nuestro continente. Después, cuando acabó esa primera gestión de Donald Trump, vino, sí, un poco de respiro con la administración de Joe Biden, cuando menos en temas retóricos, porque en temas de deportaciones también habría que decir que a veces los demócratas deportan más que los republicanos. Y lo hacen sin retóricas agresivas, además. Ni cuenta nos damos. Sin embargo, la retórica electoral de Trump no se detuvo a pesar de que Biden estuvo en el poder. Y desde que terminó su primera gestión, Trump no dejó de usar como bandera primero el tema migratorio, luego el del crimen organizado y el fentanilo, los cárteles mexicanos de la droga, y después la economía y la evaluación al Tratado de Libre Comercio con México y con Canadá. Temas que, al margen de aspectos como la inflación en Estados Unidos, sin duda fueron vitales para que Trump alcanzara el triunfo electoral en este 2024. Hay analistas, como el caso, y lo cito, de Edgar Rodríguez, mexicano radicado en Estados Unidos, que afirma que la relación México-Estados Unidos no será miel sobre hojuelas. Y hasta ahí pienso que todos podríamos estar de acuerdo. Primero, este analista considera que Claudia Sheinbaum tendrá que definir muy bien cómo va a presentarse ante Donald Trump. Si como la continuidad de López Obrador, a quien Trump doblegó, o como la mujer capaz de enfrentarse con frialdad y con un buen equipo negociador ante el líder del país más poderoso del mundo. O sea, para presentarse ante un hombre poderoso y también conocido por su inclinación a la misoginia, al hostigamiento y a esa máxima de ganar, ganar sin importar cómo lograrlo. La segunda definición de México, de acuerdo a Rodríguez, es la capacidad del equipo negociador de Sheinbaum. Habría que preguntarse, aunque esto en los últimos días se ha ido definiendo poco a poco, quién va a llevar el papel protagónico en la negociación con Trump y con su equipo. Todavía está un poco difuso. Por un lado tenemos la figura del doctor en psiquiatría, Juan Ramón de la Fuente, actual secretario de Relaciones Exteriores de México, ex rector, poseedor, desde mi punto de vista, de una imagen positiva, pero cuyos antecedentes en Naciones Unidas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, debemos decirlo, estuvieron muy desdibujadas, un tanto perdidas. O tal vez una imagen de más experiencia, como la que podría tener Marcelo Ebrard en su nuevo papel como secretario de Economía. Y este aspecto es muy importante porque la cara mexicana, junto con la presidenta, para atemperar la voluntad de Donald Trump, aún todavía no es visible, no está definida, se está apenas dibujando. Edgar Rodríguez considera que Trump va a poner todas las cartas sobre la mesa y unas van a servir para obtener beneficios en las otras. Es decir, no va a ir tema por tema, va a poner todo en la mesa como parte de su estrategia de negociación. Es decir, sobre la mesa va a estar el tema de la migración,
también el tema de la seguridad, también el de los cárteles de las drogas y el fentanilo, y por supuesto también el de la relación económica. Todo encima de una mesa. Y podrá ceder o avanzar en los temas de acuerdo a su conveniencia. Y eso lo vamos a ver a partir del mes de enero del próximo año, ya cercano. La política internacional, esto es importante, para Trump y su gobierno no es sencilla. Y esto, naturalmente, como parte de este tema de política internacional, tiene una vinculación más que directa con la República Mexicana. Les diré por qué. ¿Por qué decimos que Trump tiene complicado el panorama internacional? Bueno, por un lado está su definición en la crisis de Ucrania después de la invasión rusa. Por otro lado está su apoyo irrestricto a Benjamín Netanyahu de Israel en su lucha contra Palestina, contra países como Siria, como Irán, y la madre de todas las batallas de Donald Trump es con China, quien, por cierto, es el interlocutor más visible con Corea del Norte. Y paso con esto al siguiente punto. Visto así, Donald Trump necesitará legitimar su presidencia en el ámbito internacional, verse fuerte. Por lo tanto, es muy difícil que dé su primer manotazo con la crisis palestina, tampoco es fácil que lo haga con Ucrania, mucho menos con China o bien con Corea del Norte. Así que su primera demostración de fuerza, el bluff, como dicen los americanos, podría ser con quien menos implicaciones bélicas o incluso diplomáticas podría representarle. Y aquí, perdón, pero nuestro país, México, podría convertirse en su ejemplo mediático para el resto del mundo. Muy delicado. Edgar Rodríguez piensa que los primeros 100 días de Trump en el poder serán cruciales y las órdenes ejecutivas, como la de catalogar a los cárteles mexicanos como terroristas, podrían estar a la orden del día y para ello solamente tendría que firmar un papel. Y dependiendo naturalmente del tono de las negociaciones con México, habrá que ver si la administración Trump considera, mucha atención, el testimonio de testigos protegidos que podrían implicar a encumbrados políticos, incluido el expresidente y su familia, con el narcotráfico. Esto o a esto y mucho más tendrá que enfrentarse Claudia Sheinbaum y sus estrategas, si ya los tiene definidos. Hoy, naturalmente, y soy claro, queda el beneficio de la duda, pero en general se asegura, y lo hemos escuchado hasta el cansancio, que lo que tenemos enfrente es a un Donald Trump recargado. Y solamente el tiempo nos va a poder decir si hemos errado o si estamos en lo correcto. Son muchos aspectos y naturalmente cuando me refiero al manotazo de Trump para acreditar su llegada al poder y dejar un ejemplo en el terreno internacional, tendría mucho que ver con la seguridad fronteriza, eventualmente la guerra contra los cárteles mexicanos de la droga. Es lo más vendible, es lo que da más exhibición, exposición, lo más agresivo y México naturalmente tendría que estar preparado para aceptar o colaborar en una intención similar, a pesar de quienes piensan lo contrario. Pero hay algo que definitivamente implica un efecto profundo en la economía de ambas naciones, y es el que tiene que ver con la inmigración. El presidente electo Donald Trump asegura que durante su gobierno va a expulsar cuando menos a 1 millón de inmigrantes indocumentados cada año, es decir, 4 millones al término de su gobierno. Pero se asegura que esta cifra podría llegar a la totalidad del inmigrante indocumentado que se encuentra actualmente en los Estados Unidos, a toda persona que haya entrado sin documentos o sin autorización a territorio norteamericano para hacer su vida en este país. Naturalmente quiero referirme de manera muy conservadora a las cifras del Departamento de Seguridad Nacional. Este Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos afirma
al día de hoy que hay entre 10 y 12 millones de inmigrantes indocumentados en el país. Y vuelvo nuevamente a recalcar que me parece una cifra muy conservadora, podría ser mucho más, pero supongamos que es la cifra oficial, la cifra próxima, entre 10 y 12 millones de inmigrantes indocumentados. Para el doctor en economía de la Universidad de Massachusetts, Richard Wolff, es muy claro que Estados Unidos sí es un país rico con 330 o más millones de habitantes, pero para él los problemas económicos que tiene este país y que son severos jamás han sido causados por esos 10 o 12 millones de las personas en estricto sentido más pobres en los Estados Unidos, porque son los que menos ingresos obtienen en muchos sentidos por razones que voy a explicar. Wolf establece primero que la noción de que los inmigrantes son la causa del problema que enfrentamos es absolutamente ridícula y no tiene nada que ver con la realidad. En segundo lugar, que hay ciertas industrias que concentran inmigrantes indocumentados. La agricultura es la más grande, la industria restaurantera es una de las más grandes, los servicios, la construcción es otra de las grandes y de ahí naturalmente muchísimas más. En estas industrias, los inmigrantes indocumentados son la mayor parte de la fuerza laboral. Y no solamente eso, son la principal fuente de rentabilidad y ganancia para esas industrias. ¿Por qué? Se pregunta Wolf. Bueno, pues porque el inmigrante indocumentado es generalmente y de manera regular abusado por sus empleadores, que saben muy bien que esos trabajadores no los van a denunciar, no van a exigir por justicia lo que les corresponde, y porque además tienen miedo de exponerse ante la autoridad, por temor precisamente a la deportación. Y esto lo vemos a menudo en nuestras salas de redacción de noticias. Ellos, los inmigrantes indocumentados, como afirma Wolf, y los abogados que de manera constante consultamos, no van a ir a ninguna oficina de gobierno, porque como indocumentados, además de todo, no van a poder presentar ningún recibo, ninguna identificación oficial, ningún comprobante, no hay nada que puedan hacer excepto aguantar el abuso, y esto lo saben muy bien muchos de los empleadores. Los empleadores buscan en muchos casos a estos inmigrantes porque saben muy bien que pueden hacer con ellos lo que quieran. Disminuye el precio de su producto porque el salario de un trabajador inmigrante es generalmente mucho más bajo. Y no hablemos de otros abusos, abusos incluso como el sexual. En mi experiencia en California, donde viví casi 10 años, existen en los anales periodísticos y legales muchos de estos casos de abuso sexual y laboral. Y en Texas, donde vivo hoy en día, el laboral ha sido más constante. Ahora, imaginemos que todos estos indocumentados son deportados. Wolf coincide que, en primer lugar, esto costaría miles de millones de dólares, porque hablamos de entre 10 y 12 millones de personas, como ya lo dijimos. Hay que detenerlos, movilizarlos, darles un techo, comida en el proceso, el papeleo para sacarlos. ¿Y qué decir de las multimillonarias demandas judiciales que esto va a provocar, tan solo por parte de organizaciones pro derechos humanos por la separación de familias? Aquí haré un paréntesis técnico, legal, migratorio, porque hay dos tipos de deportación en Estados Unidos. Una de ellas es la deportación inmediata, que es para quienes tan pronto llegan a la frontera tratando de entrar, son detenidos y regresados a sus países de origen. Y hay otra que está obligada a ser sometida al debido proceso, es decir, a un proceso judicial ante un juez que determina el futuro o la aprobación o no de una deportación para este inmigrante indocumentado. Cuando hablo de entre 10 y 12 millones de indocumentados en Estados Unidos, me refiero básicamente a los que ya están aquí, no a los que están tratando de entrar en la frontera. Todos ellos tienen el derecho al debido proceso. Ahora, al margen de todo este proceso, para un sistema que no tiene la infraestructura, los especialistas en fuerza laboral aseguran
que todo lo que acabo de decir es lo de menos, no es lo más importante. ¿Por qué lo dicen? Porque lo realmente fuerte es que cada una de estas industrias a las que hice referencia en los Estados Unidos son piezas cruciales. Ya hablamos de la construcción, restaurantes, hotelería, servicios en general y la agroindustria. Son piezas cruciales en los niveles de inflación en este país. Se ha preguntado hasta el cansancio, pero ¿quién va a recoger la lechuga? ¿Quién va a recoger la fruta? ¿Quién hará todo ese trabajo? ¿Quién va a lavar los trastes en los restaurantes? ¿Quién va a limpiar esos restaurantes cuando los dueños se van a casa a descansar? Bueno, la respuesta es que muchos de esos restaurantes tendrán que cerrar sus puertas o pagar las consecuencias como lo harán las granjas o negocios del campo y la ganadería, o pagarle a ciudadanos norteamericanos que no van a ir a trabajar si no les pagan más, es decir, pagarles lo justo, lo legal, o que simplemente no van a querer esos trabajos, no van a querer hacerlos, como también se ha dicho hasta el cansancio. Así que el costo que hoy pagan estas industrias no será nada comparado con lo que tendrán que pagar, provocando además que la inflación despegue y todos tengamos que pagar mucho más por los productos en Estados Unidos. Aquí la retórica de Trump no ha propuesto nada todavía para enfrentar esa consecuencia nacional de este lado de la frontera. ¿O acaso Trump ya habló de cómo evitar la inflación cuando la deportación masiva haya concluido? ¿Acaso Trump ha hablado del costo de 88.000 millones de dólares que podría costar la deportación de estos inmigrantes de acuerdo a la Agencia Nacional de Migración? 88.000 millones de dólares. Es el doble del presupuesto destinado a instituciones de salud en Estados Unidos y casi 4 veces el presupuesto de la NASA. Esto naturalmente tendría que pasar por manos de un Congreso que, aún teniendo mayoría republicana, necesitará forzosamente por el monto, 88.000 millones de dólares, la aprobación y el apoyo del Partido Demócrata. Ahora, no digo que Donald Trump no va a cumplir con su promesa, pero visto desde esta realidad de país, Trump solo aplica hasta ahora la acción incendiaria sin medir la reacción que acabará pagando el pueblo norteamericano, el mismo pueblo que lo llevó al poder. Esto lo hará a través de la inflación. Así que como Wolf, esta es una realidad que no podemos perder de vista, es una realidad que debemos dimensionar y calcular siempre porque naturalmente, como lo he dicho de bocones, está lleno el mundo del fracaso económico, político y social. Esta realidad va a enfrentar a Donald Trump a un fuerte compromiso para cumplir con una, al menos, de las banderas más importantes de su triunfo político, que es el migratorio. Y naturalmente, como lo he dicho, de la que más podría acarrear problemas económicos para nuestro país. Hoy en día, el envío de remesas es el ingreso de divisa más importante que tiene la República Mexicana, casi 66.000 millones de dólares anuales. Es lo que envían los mexicanos del exterior al país, principalmente desde Estados Unidos. Y este sería un primer efecto que naturalmente México y lo que esa cantidad de dinero aporta a nuestra economía estaría sufriendo. A lo que quiero llegar con esto es, escuchamos esta retórica política de Donald Trump en tres aspectos fundamentales, redondeando un poco la plática de esta noche, basados en el tema migratorio, en donde siento todavía que será muy difícil cumplir con la amenaza. Sin embargo, México debiera estar preparado. Hasta ahora el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum lo que ha hecho es reunir a su secretario de Relaciones Exteriores con cónsules mexicanos en los Estados Unidos, tratando de preparar un terreno de carácter legal y de asesoría para el mexicano que se vea en condición de deportación. Es decir, para que estos abogados, que serán insuficientes en todos sentidos, puedan garantizar el debido proceso a quienes
tienen que regresar a nuestro país en el peor de los escenarios. Repito, la propia infraestructura norteamericana va a complicarle mucho el cumplimiento de esta promesa a Donald Trump. Pero México, por lo pronto, ha dado ese paso. No digo que sea malo, pero no es suficiente. Los recursos que México tiene que destinar hoy en día para la atención de millones de migrantes, en caso de que este proceso se pueda cumplir, será mayúsculo y no forma parte hasta ahora de los anuncios del manejo presupuestario del gobierno federal de nuestro país. No solamente por la necesidad básica que existe para el desarrollo de las microrregiones expulsoras, sino también para la atención humanitaria de quienes ya hoy y desde hace varios años, lo he visto directamente en la frontera de México y Estados Unidos, sufren condiciones infrahumanas y viven no de los recursos o apoyos que eventualmente el gobierno federal, los gobiernos estatales o municipales les puedan brindar, que han hecho algún nivel de esfuerzo, sino muchas veces de lo que la misma gente, la misma población les ofrece a los migrantes que viven debajo de puentes o en condiciones deplorables. Ese es un aspecto. El otro aspecto es el tema de la guerra contra el crimen organizado. Difícil de entender en cuanto a la relación bilateral comercial, que es tal vez el interés más importante que deba o pueda tener Estados Unidos con la República Mexicana, con su principal socio comercial. De ahí la duda de que efectivamente a través de una orden ejecutiva él pueda ordenar un ataque quirúrgico, como se ha dicho, contra bandos u organizaciones del crimen organizado en nuestro país, más allá de pensar en una invasión. Creo yo que en este sentido el gobierno mexicano debe también estar preparado para coordinar esfuerzos que ayuden a eliminar un poco ese flagelo. Un flagelo que es injusto. Es injusto porque Estados Unidos ve la paja en el ojo ajeno. Estados Unidos no se da cuenta que siendo un país que se está destruyendo por el alto nivel de consumo eh, y es incapaz de controlarlo, entonces ve el origen de un problema o deriva el origen de un problema en la distribución, eventualmente en la producción. Y finalmente el tratado comercial. Creo yo que no será fácil destruir una balanza comercial que entre México y Estados Unidos durante el año 2024 ha alcanzado los 415 mil millones de dólares. Es una cifra estratosférica, pero es la realidad de dos socios comerciales que no solamente comparten intereses económicos, más allá de las diferencias culturales, sino comparten kilómetros y kilómetros de frontera como vecinos. Así que cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Es cierto que Trump podrá con limitaciones cumplir algunas de sus promesas de campaña que hoy lo tienen en el poder y con un gran número de ciudadanos norteamericanos apoyándolo en lo que será su nueva gestión. Pero también es cierto que en México debemos dimensionar, pero sobre todo preparar terrenos de manera profesional, de manera adecuada, económica y políticamente hablando, para hacer frente a cualquiera de estas afrentas que eventualmente un nuevo gobierno, un gobierno agresivo en la retórica, pueda hacer a nuestro país. Aquí creo yo que la presidenta tendrá una gran oportunidad para demostrar que los mexicanos, a pesar de lo que históricamente se ha hecho a niveles gubernamentales de alto nivel con los Estados Unidos, puede demostrar su dignidad, su importancia en el contexto internacional y poner en su lugar a quienes a través de la retórica incendiaria pretenden amedrentar, pretenden gobernar o influir en decisiones importantes. En un principio, la presidenta de México, debo decirlo, llama positivamente la atención, incluso internacional, cuando dice, por cada arancel habrá otro arancel de regreso. Esa frase yo nunca la había escuchado de un presidente mexicano. Sin embargo, ahora siento en estos últimos días que ha atenuado un poco la retórica, tal vez ya no es tan, no está confrontando de manera directa, aunque mantiene una posición de dignidad para nuestro país.
La realidad es difícil de predecir. Hay una intención clara en la retórica, pero en la práctica hay una serie de elementos y obstáculos que difícilmente se van a poder cumplir. Creo yo que en el mejor de los escenarios, México merece una atención especial por parte de los Estados Unidos para cooperar en aspectos básicos que tienen que ver con el control del narcotráfico, con el control de la inseguridad y el crimen organizado, con el control migratorio también, porque es una desgracia lo que está pasando en términos humanitarios, y, por supuesto, para alcanzar mejores niveles en esta relación binacional o trinacional con Canadá, Estados Unidos, con respecto al Tratado de Libre Comercio. Enormes retos, pero reiteraría por último, de bocones está lleno el mundo del fracaso económico, político y social. Y México tiene hoy un reto muy importante del que puede salir victorioso. Ojalá que sea ejemplo internacional. Es el comentario que les quiero compartir y espero no haberme excedido demasiado o haberlos aburrido con la plática de esta tarde. Muchísimas gracias. Muchas Gusto gracias. escucharlo, licenciado Raúl Painberg. Eh, es siempre como tradición en Alianza Generacional, al término de la plática o la ponencia que da cada una de las personas que nos han hecho el favor de acompañarnos, se les da la oportunidad a los asistentes, con base a lo que se expuso, de que le puedan realizar algunas preguntas al ponente. En este caso, les pediría a nuestros asistentes, a través de la opción de levantar la mano, yo les pueda dar el uso de la voz para hacerle la pregunta que deseen a nuestro ponente, si así me lo autoriza. Por supuesto, claro que sí, con muchísimo gusto. Gracias, licenciado Painberg. ¿Alguno de los asistentes tiene alguna pregunta? Primero le daré el uso de la voz a Inocencio Valdés, que levantó la mano, y después a Humberto Pérez. Adelante, Inocencio. Está apagado tu micrófono, Inocencio. Ahora sí. Bueno, mi querido Raúl, antes que nada te reitero mis sinceras felicitaciones porque estás ya en un ámbito donde a Veracruz nos hace sentirnos orgullosos de tu presencia allá. Te saludo con afecto y te mando un abrazo. Y pues, más bien mi pregunta sería, el panorama está muy difícil para México el año que entra con Trump. Como tú decías, si llega a cumplir todas sus promesas de campaña, nos va a ir como en feria. Esperamos que de esas promesas que él hizo y que dicen que va a cumplir algunas, esperamos que sean poquitas para que no nos vaya peor, ¿no? Y esperamos que la presidenta asuma bien su papel y defienda a México. Lo defienda con todo, ¿no? Y que se ponga en su papel, porque su antecesor como que no supo hacerla y se entregó. Esperamos que ella saque toda su fuerza para defender al país, porque si no nos va a ir mal, mi querido Raúl. Inocencio, muchísimas gracias. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que hay una gran oportunidad para que en el ámbito internacional se pueda posicionar a México muy bien. ¿Por qué? Porque México, repito, puede convertirse en el bluff, en la presunción política internacional de un Donald Trump que va a necesitar legitimar. Entonces, pienso yo que de acuerdo a la respuesta que México pueda tener en estos ámbitos iniciales, entre muchos otros, es muy complejo, pero básicamente en el tema de la inseguridad, en el tema de la economía y en el tema de la migración, México podría convertirse en un alto perfil de carácter internacional.
Nuestra economía ya lo permite en estricto sentido y el valor que tiene esta relación con Estados Unidos fundamentalmente y con Canadá lo amerita, más allá de todo lo que estamos oyendo, de los discursos de menosprecio en Canadá, de los discursos de menosprecio, de bullying o de hostigamiento por parte del presidente Trump a México. Estamos mucho más allá que eso. Esto todo tiene un carácter de origen político. Aunque la amenaza existe, persiste, insisto en que la preparación será la mejor herramienta que pueda tener el gobierno federal mexicano. Licenciado Painberg, se silenció su micrófono. Ahí estamos, mil disculpas. Y fundamentalmente en la preparación que tenga el gobierno federal en función de sus negociadores. Creo yo que México tiene mucho que intercambiar y mucho que ofrecer sin sentirse amedrentado, porque el valor es específico. Gracias, Inocencio. Gracias, licenciado. Les voy a dar el orden de quienes han levantado la mano para que en ese orden continuemos con las preguntas a nuestro ponente. Continúa Humberto Pérez, después José Alejandro Delfín Fernández y posteriormente Ubaldo Poblete. Adelante, Humberto. Muchas gracias, Osvaldo. Buenas noches. Buenas noches, señor Raúl Painberg. Mi pregunta es, usted que le toca vivir en Estados Unidos, ¿realmente cuál es el principal motivo por el cual la política que hace Donald Trump nos afecta directamente a México en un panorama de los jóvenes, de la juventud? Muchísimas gracias, Humberto. Te mando un fuerte abrazo. Te diría que fundamentalmente la afectación podría darse básicamente para nuestros jóvenes latinos, hispanos o de origen mexicano particularmente, en el tema migratorio. Es donde más veo yo que se puede vulnerar este derecho de muchos jóvenes que viven hoy en Estados Unidos. ¿Quiénes son? Son los beneficiarios del programa DACA, o son los beneficiarios del programa de protección temporal o TPS, como también se le conoce. ¿Por qué? Porque son programas que el mismo presidente Trump ha amenazado con cancelar. En DACA ha tenido más consideraciones, pero no en los programas de protección temporal. Ojalá se pudiera lograr con él la regularización de muchos hoy jóvenes o profesionistas, incluso ya adultos, pero que, de acuerdo a las condiciones de DACA, llegaron siendo niños a los Estados Unidos traídos por sus padres inmigrantes indocumentados. Ellos nacieron en México, pero llegaron a Estados Unidos cuando probablemente no tenían ni siquiera uso de razón. Esto quiere decir que crecieron, vivieron, estudiaron, se formaron y eventualmente formaron sus propias familias en Estados Unidos de manera irregular, pero que no conocen su origen, no conocen ni siquiera el idioma español, no conocen qué representa el lugar o el poblado de donde su familia salió originalmente antes de venir a los Estados Unidos. Y este programa DACA lo que logra es beneficiar a miles de jóvenes que en esas condiciones no tienen un camino o una posibilidad legal para legalizarse o legalizar su estancia en este país. Creo yo que si la decisión del presidente Trump es la de respetar los beneficios de DACA, muchos jóvenes mexicanos podrán beneficiarse. De otra manera, van a ser lamentablemente afectados, vulnerados en todos esos derechos que desde mi punto de vista de manera humanitaria obtienen, porque ellos vinieron aquí no por su voluntad, sino porque los trajeron sus padres. La otra afectación podría darse con un nuevo sistema de seguridad que se llama, dicho en inglés, Real ID. Quiere decir una identificación real. La identificación hoy en día en Estados Unidos comúnmente está dada por la licencia de conducir. Pero ahora, si no hay una revisión previa y un sello específico en la licencia, ningún ciudadano residente legal o migrante en Estados Unidos podrá incluso transportarse vía aérea internamente. Si esa licencia de conducir no está debidamente certificada por las autoridades de seguridad, no va a poder movilizarse por el país, quedará
simplemente condenado a moverse en un entorno muy limitado. Y por carretera habrá y se establecerán también algunos esquemas de seguridad y verificación. Entonces son dos aspectos de carácter migratorio que son los que considero, Humberto, pueden incidir directamente en el futuro, bueno o malo, de muchos jóvenes de origen mexicano o latinoamericano en los Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias a ti. Continúa el licenciado José Alejandro Delfín Fernández. Adelante, Alejandro, con tu pregunta. Tienes el micrófono apagado, Alejandro. Ahí está, activo. Hola Raúl, buenas noches. Pues somos amigos de hace muchos años de la Facultad de Derecho. Mira, yo le quiero hacer una pregunta. ¿No crees que no están tomando en cuenta la frontera sur de México, donde pasan todos los inmigrantes y pasa todo? Incluso en México lo ha afectado y ya hay una situación en el norte del país donde desde hace más de 20 años el gusano barrenador del ganado se había radicado con la Comisión México-Americana en contra del gusano barrenador del ganado. Y sin embargo, por tener abierta la frontera sur, prácticamente pasa cualquier cantidad de ganado sin medidas sanitarias, independientemente de los millones, de los miles de migrantes que pasan por ahí. Ya se cerró la frontera para el ganado en pie en Durango y, y tenemos también mucho contrabando de azúcar en la frontera sur de México que afecta a los productores veracruzanos que son la mayoría en el país. Y va a bajar el precio de la caña de azúcar, afectando a millones de productores y de empleados. Independientemente, esa es mi pregunta. ¿No será que no le están entendiendo a Fox que tiene a Trump que tiene que cerrar la frontera sur de nuestro país para controlar todos esos problemas que también se están dando y que van a dar al sur de la frontera, pero de Estados Unidos? Esa es mi pregunta. José Alejandro, me da mucho gusto saludarte. De verdad, no sabes el gusto enorme de verte y de que estés aquí. Yo te diría que sí, tienes toda la razón. A veces uno piensa, y históricamente pienso yo que así ha sido, la visión de la solución migratoria es incompleta porque es de muy corto plazo, incluso de muy limitado entorno geopolítico. Para el discurso político de los Estados Unidos es arreglar la frontera sur, es decir, la frontera de Estados Unidos con la República Mexicana, cuando en realidad la migración de la República Mexicana ha disminuido y ha aumentado la migración que viene fundamentalmente de Centroamérica, hablaría de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, y ahora, sobre todo, de más al sur, de Venezuela. Hoy en día las corrientes migratorias que personalmente he podido ver en la frontera sur de los Estados Unidos, en lugares como McAllen, Brownsville, en muchos lugares de Texas, digo Texas porque Texas comparte el 70% de la frontera total de la República Mexicana. Es decir, el 70% de la frontera de Estados Unidos con México está en Texas. Y por ahí, bueno, podemos ver cómo estas cifras de venezolanos están llegando con mucha fuerza, al igual que haitianos. Entonces, pienso yo que en tanto se centre en estas retóricas, en la solución de problemas en la frontera sur, es decir, específicamente en la frontera de Estados Unidos con México, se está perdiendo mucho de la problemática en otro tipo de fronteras como la de México. Por eso pienso yo que parte de la estrategia mexicana para contener y para aminorar los embates o eventuales amenazas que pueda o no realizar un presidente como Donald Trump, es también asegurar la frontera sur, no solamente de productos, como tú dices, que mucho afectan a nuestro país. Creo que ahí hay un vacío muy grande y ahora te complementaría o te diría por qué pienso que así es. Tú mencionas el ganado y mencionas el azúcar, pero también el flujo migratorio.
es un punto de control muy importante en donde no existe control y en donde libremente, a pesar de los esfuerzos de la Guardia Nacional, vemos un flujo constante de personas que siguen llegando a México, muchos de ellos pastoreados por el crimen organizado, aunque en esencia estén buscando una mejor calidad de vida. No se pierde el valor humanitario de este flujo, de esta diáspora. Pero también en el tema de los productos. Hay un ejemplo claro que me llamó mucho la atención, lo mencionamos hace un momento, que es la decisión del gobierno mexicano, que muchos podrían decir es para aplacar los intentos o los humos de Donald Trump, que fue el de aplicar este 35% a, a ciertos textiles provenientes de Asia. A lo mejor igual se podría pensar en proteger nuestra economía aplicando algún tipo de arancel a productos que del sur entran probablemente de manera ilegal a nuestro país. No lo sé. Me ha ocupado mucho más el tema migratorio. Hay esfuerzos que creo que se pueden hacer para controlar más la frontera sur de México, que es en muchos sentidos fuente de lo que hoy estamos viviendo en el norte, en Estados Unidos. Creo también en la necesidad de una conciencia plena, multinacional, multidisciplinaria, para resolver de una vez y por todas este grave problema. En tanto Estados Unidos siga pagando $15 por hora, no dejarán de venir personas que eso tal vez lo ganen a la semana o quincenalmente. Y creo yo que en buena medida la solución podría ser la inversión en las microregiones. Ayudar con tecnología, con programas específicos, no con, no con migajas de Estados Unidos a nuestros países de origen, sino con verdaderas inversiones bien calculadas para evitar que mucha gente en medio de esa miseria y de ese efecto de inseguridad tengan que salir a buscar un mejor refugio en Estados Unidos. No es justo. Se separan familias, se deja atrás al país, al terruño. Y esto es muy doloroso. Aunque económicamente les resuelva, es muy doloroso hacerlo. Siempre hay una cosa por otra. Y creo yo que si se aborda de manera multinacional y no como lo ha hecho Trump, echándole la culpa a México u obligando a México a resolver el problema, es como realmente vamos a llegar a una solución. Muchas gracias, José Alejandro. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Raúl. Te mando un fuerte abrazo a mi esposa, que trabajó contigo, la licenciada Olivia Sosa Domínguez. ¿Cómo no? Olivia Sosa, ella trabajó contigo en Canal 4 Más, cuando Así fui de es. Un director. abrazo muy, muy fuerte para Olivia. La recuerdo con mucho aprecio, José Alejandro. Gracias. Hasta luego. Bueno, Gracias. gracias. Antes de darle el uso de la voz a nuestro siguiente invitado que quiere realizar una pregunta, creo que tuvo problemas de nuevo de conexión. Ya estaba por ahí el diputado Héctor Yunes Landa, presidente de Alianza Generacional, pero veo que volvió a tener que salir. Es que tiene unos problemas de conexión ahí donde se encuentra. Pero continuando, vamos a darle el uso de la voz a Ubaldo Poblete para que haga su pregunta. Adelante, Ubaldo. Sí, gracias. Buenas noches. Mi felicitación a don Raúl Painter por tan excelente exposición. Mi pregunta, México vive un problema de inseguridad enfático, muy marcado. Cuando hablamos de la inseguridad, estamos hablando del problema del crimen organizado, que a su vez tiene dentro de sus haberes el transportar fentanilo, que por conocimiento de datos es una droga de bajo costo y ha inundado gran parte de grupos numerosos de jóvenes en Estados Unidos. Esto marca un proceso de degradación de una juventud que tiene altos costos en salud, educación y distracción de fuerzas, costos mayores. En otros tiempos, hacia la Segunda Guerra Mundial, Alemania usaba un sistema que denominaba
desgarre moral. Está con el boleto viendo el periódico. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Me escucha? Perfectamente. Desgarre moral. Este proceso de introducción de droga, aparte a Estados Unidos, aparte de las grandes cantidades de dinero, provoca ese desgarre moral en uno de sus aspectos, los jóvenes, la salud. Si a esto le observamos que se tiene planes incorporar como embajador de Estados Unidos a un ex CIA, ex Boina Verde, ex conocedor de Mara Salvatrucha, en fin, una gente con una alta especialidad en asuntos de seguridad. A mí me parecería, muy en lo personal, que pareciera eh, una medida de controlar ese desgarre moral que a través de la droga se está ocasionando, con las consecuencias en lo económico, en lo moral y en general en todos los aspectos de la vida social de Estados Unidos. Si viéramos que del Pacífico entra, de Asia entra y con una cierta facilidad, como pareciera observarse, la droga aquí y se traslada a Estados Unidos, no obstante que por otros medios también llegue, pero aquí el problema está en que nosotros somos una fuerza fundamental, somos parte del espacio vital que tiene Estados Unidos con respecto a Latinoamérica. La pregunta en concreto es su opinión, licenciado Painberg, sobre este triángulo Ronald Johnson, fentanilo, desgarre moral y los problemas de seguridad que vive México. Gracias. Muchísimas gracias, Ubaldo. Trataré de ser muy puntual y te respondería que en principio, no dicho por mí, que soy periodista, no soy especialista en seguridad pública ni remotamente, pero visto a través del análisis periodístico, México está padeciendo un gravísimo problema de inseguridad. Muchas veces queremos ver los problemas de manera aislada, pero en un mundo globalizado no podemos verlo así. Y al igual que el tema migratorio, el tema de la violencia y de la inseguridad, si bien es cierto que recae en políticas fallidas nacionales o locales, también implica el desinterés de algunos gobiernos, por eso decía yo hace un momento, que ven el ojo en la paja, la paja en el ojo ajeno. Y con esto quiero decir lo siguiente. Es muy fácil para el gobierno norteamericano culpar a México de los problemas de inseguridad y de que son los proveedores de drogas tan poderosas como el fentanilo, que al día de hoy, diciembre 20 del 2024, ha provocado la muerte exacta, precisa, y acabo de verificar ese dato, de 73.883 personas en el lapso de un año. Pero no es la única droga, hay muchas más. Y también entran por parte de nuestro territorio. Así que si no se reconoce el grave problema del consumo en un país que se está desmoronando por el abuso en el consumo de la droga, también es importante buscar mecanismos coordinados más que de intentos bélicos para combatir junto a gobiernos como el de México la distribución y eventualmente la fabricación de este tipo de drogas. Lo vería yo como un problema multinacional, repito, al igual que la inmigración. Estados Unidos, en muchos sentidos, y tocaste el punto, Ubaldo, es un país que se está desmoronando, que moralmente se está desgarrando por varios factores. El principal, desde mi punto de vista, es el tema de la droga, al margen de un deficiente sistema de cobertura médica. Y por otro lado también, el impedir el libre tránsito de mano de obra, que ha sido fundamental en el crecimiento económico de los grandes imperios.
Cuando eso se cierra, como ha pasado en Estados Unidos, muchos imperios se derrumban y está escrito en la historia universal. Y como lo dije yo durante la plática, Estados Unidos depende de esa mano de obra de trabajadores migrantes indocumentados que muy lejos de ver la posibilidad de una reforma migratoria en los Estados Unidos, están viendo un cerco cada vez más cerrado en contra de lo que es su trabajo y su forma de vida. Se les ha incluso criminalizado. Así que, bueno, un poco en ese sentido creo que volvemos al mismo punto. Este no es un problema, o estos no son problemas que pueden verse o achacarse a una sola parte. Todos los países tienen un nivel de responsabilidad para solucionarlo. Y hasta que no se vea ese concierto internacional, creo que vamos a seguir condenados a seguir en el mismo círculo, viendo las mismas historias. Gracias por tu pregunta, Ubaldo. Espero haber sido puntual. Me extendí un poco. Gracias, licenciado Painter. Muy Gracias. bien. Licenciado Painberg, antes de continuar con las preguntas del licenciado Jorge Moreno y de nuestro amigo Rafael Miñón, quiero decirle que ya se encuentra con un poco más de señal y conectividad nuestro presidente de Alianza Generacional, el diputado Héctor Yunes Landa, que también hace unos momentos quería hacer uso de la voz. Adelante, diputado. Tu micrófono está apagado, Héctor. Micrófono silenciado. Ahora sí. Estaba diciendo que yo también veo el ojo en la paja ajena, pero no, yo creo que te caché en una, mi Ruth, tú para que te equivoques está duro, pero dije, esta la tengo que aprovechar. Te la caché. No, para que veas que desde qué tiempo entré. No, Raúl, de verdad, te agradezco mucho tu generosidad de aceptar la invitación de estar con nosotros. De verdad que causó un gran entusiasmo saber que te iban a ver, que te iban a oír. Tus compañeros comunicadores, prácticamente todos tuvieron expresiones muy generosas, pero muy justas sobre tu persona, el esfuerzo que hiciste para irte a Estados Unidos. Y bueno, me consta porque yo he estado contigo en Miami, en Los Ángeles, en Houston, me has permitido acompañarte a las televisoras y veo el personaje que eres en Los Ángeles cuando salimos en alguna ocasión a comer, cómo se te acercan los latinos, sobre todo, pues saludarte, a pedirte el autógrafo, que es algo que uno no lo valora desde acá porque pues, no te vemos en ello, te vemos a cuadro cuando vamos por allá. Yo soy una persona muy orgullosa de ser tu amigo. Algunos como Jorge Moreno lo conoce nuestra larga historia desde que éramos estudiantes de la Facultad de Derecho, en la pensión de Fayita Murillo, la manera como entraste a la pensión, que ya no la platico aquí porque fui sobornado con una pluma Schiffer por tu papá, me acuerdo, pero bueno, sí es otro tema. Te agradezco que estés con nosotros, he estado escuchando tu participación, me apena haber entrado hasta ahora, la intención era estar desde antes de las 7, pero hoy tuvimos la última sesión, bueno, ya no, ya nos convocaron para el lunes otra vez, del Congreso, en donde tuvimos que discutir y aprobar el presupuesto para el próximo año. Y bueno, eso fue el motivo del retraso. Estoy saliendo, ya no me fui a la oficina, me conecté aquí mismo en el área de comunicación social. Por cierto, que el director es Esaú Valencia, tu amigo, es el director de comunicación social aquí del Congreso. Entonces, yo no quiero interferir en el orden de las preguntas, yo solo te quería saludar, ofrecerte una disculpa a ti y a todos los que están presentes. Y bueno, yo estaré aquí atento hasta que esto concluya. Gracias, Raúl. Héctor, muchísimas gracias. No sabes qué gusto me da verte y poder participar en la plática de hoy. Te perdiste un inicio en el que me atrevía a mencionarte en algunas ocasiones, no solamente por haberme abierto las puertas de la pensión de Fayita Murillo, sino también porque fuiste una pieza clave, y así lo compartí con todos, en el inicio de mi carrera profesional. ¿Quién iba a decir que un saco azul de tu closet iba a servir para iniciar una carrera que no se ha detenido por fortuna de la vida, por la bendición de Dios, como yo lo veo, porque desde entonces, lo dije, desde 1981, cuando me prestaste ese saco para hacer un primer noticiero en el Canal 4 Más, he tenido la dicha de 44 años después seguir contando historias a través de un noticiero de televisión. Así que, de verdad, muy agradecido, Héctor, como siempre. Siempre he dicho que tuvimos muchas sinergias, pero también tuvimos diferencias enormes.
ni tú me convenciste de ser político, ni yo te convencí de ser periodista. Sí, Y salimos ganando los dos. sí, creo que sí. Gracias, mi Rui. Héctor, gracias por todo, de verdad. Al Gracias por la contrario, invitación. aquí estaré atento. Gracias. Adelante, Osvaldo. Gracias. Adelante, licenciado Jorge Moreno, con su pregunta. Licenciado, active su sonido. Gracias. Antes de preguntar, es que me revisaba yo el saco que traigo. No vaya a ser el mismo que él, pero ya teñido. Es capaz, Héctor, Llega un Bueno, momento, Jorge, en que el saco adquiere los movimientos de de un noticiarista. Entonces, si tú de pronto sientes que se mueve la mano sola, quiere decir que probablemente sea el mismo. eh, Raúl, como decía Héctor, es un gusto estar contigo, es un orgullo, es honroso, te lo decía al principio, tú eres un veracruzano universal, un mexicano universal que en el mundo estás triunfando, ¿no? Por la cercanía y todo lo decimos así con confianza y con afecto, pero estás en el primer nivel en el país más poderoso del mundo, ¿no? Y nos enorgullece. Te preguntaría que cómo puede, aún en las actuales condiciones de México, cómo puede el país aprovechar mejor la relación con Estados Unidos, siendo el país con mayor frontera con Estados Unidos en el aspecto educativo, en la agricultura, la ganadería, la salud, en tantos temas que Estados Unidos tiene avance. Entonces, en lugar de nosotros tratar de pelear, ahora sí, aprovechar esa frontera, porque hubo alguna ocasión que decían, Venezuela está peleando con Estados Unidos con otra ideología, pero decía, sí, Venezuela está a 3, 4 mil kilómetros y México está pegado en una gran frontera. Entonces decía, aprovechar. ¿Y cuál sería tu opinión? Porque Trump es otro tipo de persona, es un personaje en el mundo de un alto nivel y ha anunciado cosas. Lo que decía ahorita Urbano Poblete, que el nuevo embajador, tiene antecedentes de boina verde y todo lo que dijo con anterioridad quien va a ser presidente y que todavía no asume, sino que ya él en la práctica, no asumiendo todavía la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, y ese choque de ideologías, considerado que Trump es de derecha y México de izquierda en este momento, ¿cuál sería un panorama que se siente en Estados Unidos hacia México? Y tratando, yo creo que a través del diálogo, de la inteligencia, de ver qué sea lo mejor para los dos países, para tratar de evitar un choque que en la personalidad de Trump es peligroso para el país. Esa sería mi pregunta. Muchísimas gracias, Jorge. Muy buena pregunta y también debo reconocer que por mi parte habría ciertas limitaciones para dar una respuesta completa a lo que tú me preguntas, pero sí te puedo decir que en buena medida todo este trabajo va a depender del equipo negociador que México prepare para hacer frente al equipo del presidente Trump cuando tome protesta. En esa medida, debemos de escoger a los perfiles más destacados en materia de negociación, de pleno conocimiento y no improvisación en temas de carácter mercantil, en temas de carácter legal, en temas de carácter migratorio, en temas de carácter económico. Con eso no podemos jugar con un personaje que es el líder, sí, como lo dije en la plática, del país más poderoso del mundo, pero además señalado por su misoginia, por su tendencia a la mentira, por su tendencia al hostigamiento.
negociar agrediendo para obtener el mejor resultado. Y para eso también tenemos gente preparada en la vida dura, en la lucha dura de la negociación agresiva, agreste, como la que eventualmente podría tenerse con un presidente Donald Trump, ante quien hemos cedido en algunas cosas. La reunión de Claudia Sheinbaum con gobernadores de los estados, tratando de hacerles ver la necesidad de realizar una lucha frontal, creo que no es suficiente para llegar al fondo del problema. No creo que sean elementos que sirvan a Donald Trump para atenuar esa retórica incendiaria. Tampoco lo va a hacer la reunión del secretario de Relaciones Exteriores con cónsules mexicanos. Tampoco lo va a hacer la aplicación de aranceles a los textiles asiáticos en algunos casos. Creo que necesitamos elementos mucho más fuertes y sentirnos a la altura. Hay un aspecto, Jorge, que es importante destacar. Estados Unidos puede decir misa en muchos sentidos, pero en realidad y en el fondo, por al menos la experiencia que yo he podido vivir en este país, cuando se toca el interés económico es cuando este país realmente reacciona y activa y detona y actúa. Mientras tanto, todo lo demás es política. Estados Unidos va a reaccionar contra México cuando Estados Unidos sienta vulnerada su economía, a través tal vez de políticas totalitarias de izquierda que puedan en un momento dado impedir este flujo comercial que hay entre ambos países. Cuando el empresario que tiene intereses en México se queje con un presidente o con un Congreso norteamericano, probablemente ahí venga la verdadera reacción ante una situación que se salga de control, como tú lo señalas, en esta difícil relación entre un gobierno de derecha y un gobierno de izquierda, en donde a través de una reforma judicial, dicho por especialistas, podrían verse vulnerados muchos aspectos, incluso de la economía trinacional a través del Tratado de Libre Comercio. Entonces, yo te diría que la mejor forma de atender esta problemática es preparando un equipo de primer nivel de negociadores mexicanos, que los hay y que son capaces de hacer frente a través del interés económico. Aquí no va a funcionar, lamentablemente, a pesar de los graves problemas humanitarios que debieran movernos. Ese ha sido para mí una crítica constante. No ver la problemática desde un ámbito humanitario. Bueno, está bien. Veámoslo entonces desde el ámbito económico, como ya lo dije en el tema migratorio, tanto por los efectos que esas políticas y esas amenazas de deportaciones masivas tiene en Estados Unidos a través de la inflación, como en países como México, que no está preparado para recibir ese número de inmigrantes y tampoco está preparado para dejar de recibir parte de esos miles de millones, 66,000 millones de dólares este año, de dinero por divisas a través de las remesas. Entonces, creo yo que lo más importante será nuevamente prepararse y estar muy pendiente de esos primeros 100 días del presidente Trump, en donde seguramente querrá gobernar a través de decretos presidenciales que eventualmente no todos podrán concretarse por falta de recurso, por falta de capacidad judicial o jurídica y por falta de, naturalmente, de una infraestructura adecuada en todos los ámbitos o órdenes del gobierno de los Estados Unidos, que también, a pesar de ser Estados Unidos, tiene limitaciones y endeudamientos enormes. Muy bien. Gracias, Raúl. A ti, Jorge, un abrazo. Continúa con una pregunta más, yo creo que ya van siendo de las últimas, licenciado Painberg. Rafael Miñón, que levantó también la mano. Adelante, Rafael. Sí, perfecto, muchas gracias. Primero que nada, muy buenas noches a todos. Igual, comenzar agradeciéndole, señor Painberg, por tan gran ponencia que nos acaba de dar, así como también extender la gratitud al equipo del diputado Héctor Yunes Landa por haberme hecho llegar la invitación hasta esta exposición. Cuando recibí la invitación me pareció muy interesante porque aparte de que es una temática de interés para todos como mexicanos,
también me resultó especialmente interesante para mí porque justamente me acabo de recibir como licenciado en economía y algo que me parece algo en lo cual considero que se puede hacer demasiado hincapié es justamente en ese aspecto no solamente político, sino también económico que tiene la llegada de el presidente Trump nuevamente a la presidencia. Y más que nada mi pregunta va orientada a algo que ya se había comentado desde la década pasada, desde la primera vez que el presidente Trump ya estaba haciendo todo este discurso en el cual mencionaba sobre todo lo que era el aspecto de las deportaciones, el levantamiento del muro, también pues prácticamente atentar contra los migrantes que están radicando en Estados Unidos y devolverlos a todos sus países y sobre todo regresarlos a México. Y lo que se comentaba sobre todo entre colegas, entre también compañeros que ya han finalizado la licenciatura, es que justamente la primera vez que se realizó pues estos planteamientos, este discurso por parte del señor Trump, pues más que nada justamente tendría como que una implicación en la cual Estados Unidos estaría dando como que un escopetazo en el pie, por así decirlo, así como nos comentó en la ponencia, ya que la implicación en las variables macroeconómicas pues prácticamente dispararía aspectos como es la inflación, también pues diferentes temáticas que no serían benéficas para ellos en su país, ¿no? En su economía sobre todo. Y a la conclusión que llegamos entre todos pues prácticamente fue que no era más que un discurso populista en el cual solamente intentaba decir cualquier cosa, por así decirlo, para llegar a lo que era la presidencia por primera vez. Y vemos cómo esto genuinamente le dio resultados, ya que pues prácticamente cumplió con su cometido. Ahora mi pregunta va orientada a esto. Estamos viendo cómo este discurso se está repitiendo ante todo el público. Sin embargo, lo que llama la atención es que se está manteniendo aun cuando ya ganó la presidencia. Entonces, bajo este discurso, bajo esta argumentación, ¿usted cuál cree que sea el motivo de por qué Trump sigue haciendo hincapié en todo este discurso de lo que nos comenta? Rafael, muchísimas gracias por tu pregunta. Gracias por estar aquí. Es muy importante lo que comentas porque este discurso se va a mantener en tanto es lo que este capital político que tiene el presidente electo Donald Trump lo ha llevado nuevamente al poder. Es decir, es una clase que tal vez es una clase trabajadora, tal vez en el rango de la clase baja, media, que tal vez no esté muy consciente del tema de la globalización, que ve en el nacionalismo el único camino para recuperar una identidad que equivocadamente se siente perdida toda vez que este ha sido un país de inmigrantes, formado por inmigrantes, desde que llegaron los ingleses y después tantas y tantas culturas que han venido a asentarse en este país. En todo esto hay un fondo de doble moral. Particularmente, para no entrar en mayores detalles, el presidente Trump mantiene este discurso porque es lo que mantiene atenta, expectante a esa base política que lo llevó nuevamente al poder. Aquí no podemos perder de vista que efectivamente la ola roja avasalló en todo el territorio de los Estados Unidos. Mantenerla así hasta la llegada al poder. ¿Qué va a pasar una vez que él tome las riendas del país? Aunque ya conoce por la experiencia previa en la presidencia, él sabe que tendrá que enfrentar limitaciones, repito, de carácter económico, jurídico y también fundamentalmente constitucional. No se pueden cambiar los preceptos básicos de este país a través de un decreto presidencial como él pretende. Por ejemplo, negar la ciudadanía de hijos de inmigrantes indocumentados que han nacido en los Estados Unidos. Por ley, quien nace en este país bajo las condiciones que sean, tiene derecho a la ciudadanía norteamericana. Entonces, empezando por eso y siguiendo por muchos otros temas. Cuando te hablo de una doble moral, es un poco también retomar los temas económicos. Mencionaban hace un instante, por ejemplo, la crítica que siempre ha existido entre el gobierno primero de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro con los gobiernos recientes de los Estados Unidos. Sin embargo, más allá de la retórica política en donde Bush dejaba apestando el escenario de las Naciones Unidas a azufre, según Hugo Chávez, y el gobierno de Obama criticando eventualmente a la administración de Nicolás Maduro, a la situación tiránica, antidemocrática que se vive en Venezuela. Sin embargo, más allá de eso, existe en el fondo una relación comercial muy importante a través de la empresa Citgo,
en Estados Unidos, que es una empresa venezolana. Entonces, se pueden decir en la retórica muchas cosas, pero en la práctica económica, y vuelvo un poquito a ese nivel de interés económico, que es el que persiste más allá de las diferencias políticas y de las diferencias incluso de posicionamientos sobre todas las cosas. Pienso yo que Trump va a mantener esta retórica hasta que llegue a la presidencia y se dé cuenta, como lo fue en su primer mandato, que no es tan sencillo. Esta retórica incendiaria le ha funcionado y sin pagar se mantiene siempre vigente en todos los medios de comunicación. Él no necesita un comercial o lanzar un spot de promoción política. Él tiene garantizados, aún no siendo presidente, esos espacios en los medios por esa retórica incendiaria. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tendrá que dimensionarse y será el pueblo americano que lo llevó al poder con esas banderas el que lo juzgue, porque no en todo podrá cumplir, definitivamente. Al menos en el tema migratorio será muy complicado y en el tema económico mucho más. Así que creo que debemos esperar. La palabra es prepararse en terrenos que pueden ser peligrosos, en arenas movedizas, prepararse con los negociadores y sobre todo dimensionar, siempre dimensionar, porque más allá de la retórica, repito, incendiaria del presidente Donald Trump en temas básicos, hay una contraparte que no se dice. Si él corre o provoca deportaciones masivas en Estados Unidos, este país se va a ver severamente afectado por la inflación. Si él agrede internacionalmente, así sea a través de una operación quirúrgica a un país como México, habrá rechazo a nivel internacional y también se pondrá en duda sus capacidades políticas, incluso a nivel nacional. Si él vulnera un tratado de libre comercio autorizado por los respectivos congresos, también se pondrá y entrará en un terreno sumamente peligroso, una relación binacional de más de 400,000 millones de dólares que no puede poner en riesgo. Sin embargo, repito, la retórica como en el papel, todo aguanta. En la práctica, en la realidad, creo que veremos realidades diferentes. Ojalá que así sea. Y muchas gracias, Rafael. ¿Alguno de los asistentes que quiera hacer alguna otra pregunta? O pasamos al cierre de esta plática que nos dará nuestro presidente, el diputado Héctor Yunes Landa. Muchas gracias. Raúl, digo, ya expresé lo que me surgió. No tengo ningún guión para esto, contigo no lo requiero. Nos hemos visto muchas veces, he tenido la oportunidad de quedarme en tu casa allá en Estados Unidos, de estar juntos con la familia en estas fechas, 24 de diciembre o 31, no recuerdo qué fecha fue. Tienes una familia muy bonita, tu esposa, tu hijita, en fin, ¿qué te puedo decir? A mis amigos es a los que les digo que de verdad tuvieron la oportunidad de escuchar a un personaje muy respetado en los medios de comunicación nacional y en Estados Unidos. Además, no sé si siga ese acuerdo, pero sé que el único periodista que podía, no sé si siga siendo el caso, entrevistar a los dignatarios por parte de Univisión cuando llegaba a Estados Unidos era Raúl. Incluso cuando va el Papa, quien lo acompaña, quien lo entrevista, es Raúl. Creo que no hay otro latino que haya recibido más premios Emmy que Raúl. Creo que lleva más de 30 y que conseguir uno, dicen que está cañón, pero tener 32 es casi uno por día en un mes y todavía le sobra uno. Y si es febrero, pues le quedan más. De verdad que qué gusto poderte saludar, Raúl, que mis amigos hayan escuchado. Yo no tuve la oportunidad, pero todo se grabó. Y independientemente que yo lo voy a ver completo seguramente mañana, también, si nos lo autorizas, lo quisiéramos distribuir, circular en las redes sociales,
porque mucha gente lo querrá ver. Yo solo en mi celular tengo 8,000 contactos a los que les envío información y normalmente ven cosas relevantes. La tuya lo es de manera sobrada. Abrazarte, Raúl, agradecerte tu generosidad de habernos distinguido. En este ciclo de conferencias estuvo, como te dije, Beatriz Pajés, que también es una enorme comunicadora, estuvo Xóchitl Gálvez, bueno, Alicia González Cerecedo, Osvaldo, que es un experto en materia electoral, Rocío Montes de Oca, una lideresa sindical, la única dirigente estatal sindical del país y que es en el estado de Veracruz como delegada estatal. Así es que hoy justamente cerramos este ciclo de conferencias que no solamente es para cumplir con lo que nos obliga el OPLE a las agrupaciones políticas estatales con registro, sino que además es nuestra convicción seguir preparando a los aliancistas del estado de Veracruz. Espero que si vienes aquí a México, particularmente a Veracruz en estos días, Raúl, nos dé la oportunidad de saludarte, mandarte un abrazo con el cariño de siempre. Héctor, muchísimas gracias y muchas gracias a todos, de verdad. Te aprecio mucho, Héctor, por muchas razones que ya expresé aquí. La distinción que me tienes para poder platicar y hablar con todos ustedes de temas que yo creo que van a ir adquiriendo una dimensión muy interesante en el corto y mediano plazo. Los próximos 4 años son 4 años complicados, precisamente por la personalidad de un mandatario estadounidense, pero también de grandes oportunidades para nuestro país. Yo no vería esta situación ni con temor ni con miedo, por el contrario, sino con mucho orgullo y con mucha altivez, porque tenemos valores importantísimos todavía en el país. Así que bueno, en medio de esa situación estaré siempre a la orden, Héctor, para poder platicar, para poder dar puntos de vista y naturalmente para estar siempre a la orden. El orgullo que mencionas como periodista, he tenido la fortuna de compartirlo con otros compañeros, algunos que han cerrado ya su ciclo, como el caso específico de Jorge Ramos, que es internacionalmente reconocido y quien hace apenas unos días se despidió, cerró un ciclo periodístico, de una gran veracruzana a quien tengo un gran aprecio y que también ha sido muy reconocida como María Antonieta Collins, veracruzana de Coatzacoalcos, con muchos años de experiencia en este ámbito y bueno, agradecerte nuevamente tus palabras y la distinción. Muchas gracias, Héctor, de corazón, para ti, para Mónica y para tus hijos. Igual también con Alejandra. Muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias, querido Jorge, y muchos saludos para todos. Gracias de verdad. Luego, Raúl. Un abrazo. Muchas gracias a nuestro ponente, como lo mencionó nuestro presidente. Con esto cerramos nuestro ciclo de conferencias del 2024. A la Alianza Generacional les agradece a todos su asistencia. Que pasen unas felices fiestas. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.